Y tenemos una nueva cita con el Mirador en Radio Torre Pacheco y por supuesto hablar del Mirador es hablar de Miguel Galindo. Le vamos a dar ya la bienvenida. Muy buenos días, Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días, pues aquí estamos. Que no es poco, Aquí como estamos, dice que no aquel, es ¿no? poco, entre dos. Yo estoy aquí ahora mismo entre dos bellezas, ¿qué más quiero? Entre dos bellezas, claro que sí. ¿Qué más quiero? ¿Qué más quieres? Es que estás en el estudio justo del centro. Justo estoy en medio. En un lado está mi compañera María Isabel López y aquí pues Micaela López. para Vosotras servirle. sois pan de carrasca y yo mala mortadela. Bueno, luego me explicas el significado mejor. Y porque ahora lo importante es escuchar el artículo que nos vas a leer, que se titula De allí venimos. Pues sí, de allí venimos. Pues vamos a conocerlo. Veréis como cuando lo escuchéis, pues diréis, pues sí es verdad. Unos más, otros menos, pero de allá venimos. Pues leí en uno de sus dominicales a Arturo Pérez Reverte. Se titula Cuando fui soldadito soviético. Y narraba una de sus aventuras infantiles, inspirada por aquellos tebeos, no cómics, esos muy modernos, tebeos, de hazañas bélicas posguérricos, en que se pasó subrepticiamente de unas historias favorables a los alemanes y a las potencias del eje, o sea, al fascismo de entonces, se pasó de ahí a un apoyo incondicional a los aliados en general y a los americanos en particular, en consonancia a la evolución interesada cuando perdieron la guerra los socios del régimen, los nazis. Y entonces se fueron cambiando la chaqueta para hacerse útiles a los que fueron enemigos y ganaron la guerra. Todo valía, pero bueno, y sigue valiendo, para asegurarse el poder y tener el culo en el mando en plaza. Pérez Reverte es años más joven que yo, pero resulta curioso el paralelismo en varios artículos ya que he señalado con él en cuanto a sus aventis, como él la llama, y sus recuerdos, en relación con mi propia vida de entonces, o con mis propias valoraciones, al menos de esa misma vida. En este artículo suyo, que referencio aquí hoy, también se desliza una casualidad, ya no sé si fruto del azar o de esa otra causalidad que aparentemente rigen las existencias. A mí también me ocurría que, embelesado por aquellos personajes de tales tebeos, Capitán Trueno, Jabato, el guerrero del antifaz, llanero solitario, Superman, Hopalong Cassidy, o las propias hazañas bélicas de un boxcar, curiosamente un represaliado de nuestra guerra civil y en la cárcel, en mis primeras infancias. Digo esto porque hay varias infancias, no lo dude. Siempre con algunos amigos de juego nos tocaba encarnar algún que otro héroe, según dependiera de las, entre comillas, armas o atrecho que tuviéramos más a mano, si bien los medios eran tan rústicos como reversibles. Eso son ventajas de la imaginación. Y podíamos convertir una vara de palmera o una caña gruesa tanto en una espada como en una escopeta. Llegado el caso, incluso en una ametralladora, si le aplicábamos la onomatopeya del ratatá al asunto. Lo demás, las batallas y escaramuzas, según ciertas reglas pactadas previamente con el enemigo, también entre comillas, y al igual que en el deporte de la esgrima, todo se desarrollaba justo hasta la primera vista de sangre, aunque había veces que ni así
amainaba el calor de la contienda. Y lo mismo que a Arturo, a mí también me sucedió un hecho mal encarado. Estoy hablando de una época, y esto lo aclaro para las generaciones jóvenes, en que el comunismo en España estaba considerado como el satanismo. Cuanto oliera a izquierdas, fruto y consecuencia de la cercana guerra civil, era apestar a puro azufre. La exhibición de algún símbolo soviético era prisión directa y luego ya se vería. Y el tarareo de la Internacional te llevaba ya directamente al paredón, o casi. Con la recomendación de algún personaje de derechas probadas y aupadas, quizá podría salir con suerte del envite, con algún escarmiento brutal como aviso a navegantes incorporado, claro. Ese era el clima político y el ambiente social que dominaban calles y cenáculos. Bien, pues como decía, yo era entonces muy aficionado al dibujo, llenando y emborronando hojas de libreta compulsivamente con aquellos lápices de colores rudimentarios que ni siquiera llegaban a alpinos. Y no sólo de personajes bélicos, sino también de banderas, escudos, blasones, insignias, anagramas que salían en aquellos tebeos, entre los bandos contendientes. Entonces, pues que si la cruz gamada, que si las barras y estrellas, realmente difícil esta de dibujar, que si el círculo colorado japonés, muy fácil esta otra, que si la hoz y el martillo, la hoz y el martillo, chiquillo. Madre mía, cuando mi maestro, por un causal o casual, echó un vistazo al pupitre que ocupaba y vio lo que estaba dibujando, lo vi ponerse lívido, mirar de un lado para otro, nervioso y pasmado, mientras tapaba de un manotazo mi obra de arte. Y su galillo subía y bajaba como un montacargas. Se llevó estrujada la libreta, mudo y tembloroso, y estrujó más aún la hoja de la ignominia, y de espaldas a la clase lo noté hacerle añicos pedacitos minúsculos que se metió en el bolsillo de su descolgada chaqueta sin ni siquiera molestarse en tirarlos a la papelera. No me dijo nada, tan solo me miró, pero en esa mirada intensa iban todas las advertencias del mundo, las que comprendía y las que no comprendía también, todas ellas. Si llego a caer en la clase de al lado, no sé lo que hubiera pasado, por decirlo en un suave pareado. Tuve la gran, enorme suerte de tener un maestro no exactamente afecto por el régimen. Fíjense en el detalle que no digo afecto al régimen, más bien al contrario, por el régimen. Para mí, desde luego, el mejor maestro que pude tener. Un don Joaquín que no nos merecíamos ninguno de aquellos desarnables. Un don Joaquín como la copa de un pino, al que nunca, jamás, ya podremos agradecer lo que hizo por todos y cada uno de nosotros. Pues justo en esa clase de al lado, lo que se apreciaba a través del tabique era otra cosa muy distinta. En fin, cosas de la época y casos de la historia. Lo que en el artículo de Pérez Reverte me devolvió a la memoria y me trajo al pensamiento, no es tan solo que un recuerdo infantil, es bastante más que eso. Es la valoración de lo que superamos para llegar
a donde ahora estamos. Es la constatación del poco valor que los jóvenes de hoy conceden a lo que tienen. Es incluso el desprecio del regalo de la democracia por parte de los propios políticos subidos al carro del poder gracias a esa misma democracia. El poner la incultura como derecho y el insulto como desecho en nuestros parlamentos y esos desgraciados sistemas educativos en los colegios, donde hacen preguntar a los nuevos ignorantes lo de «¿Pero no fue la República la que se levantó contra Franco?». Y este comentario es literal y verídico, para vergüenza nuestra. Bien, pues acabamos de escuchar el artículo, la voz de Miguel Galindo, titulado «De allí venimos». Pues ahora conocemos los comentarios. Vamos a comenzar con el primero y es el de María. Como siempre. Sí, como siempre, esto ya es habitual. Es Ella, madrugadora. Sí, de las primeras seguro en comentar, ¿verdad? Bueno, pues dice así: tu primer párrafo me ha llevado a lo que me contaba mi padre sobre aquellos tebeos que leíais, en que los de hazañas bélicas fueron variando su inclinación pro-nazi de los años 40 a la de pro-aliados, de los 50 y 60. Conforme el régimen franquista fue cambiándose la chaqueta y borrando su pasado fascista. Curioso, ¿no? Hombre, curiosísimo. Pero es que eso, fíjate que hasta lo ha tapado la propia historia. O sea, fíjate qué tipo de historia tenemos. Eso lo ha tapado hasta la propia historia. Que lo tapara el régimen es natural. Pero después que en la democracia también se tape ese hecho. O sea, todos los chiquillos de aquella época notamos un cambio. En un principio, aquellas hazañas bélicas glorificaban a los alemanes, a los japoneses, y ninguneaban a las fuerzas, a los aliados. Esos fueron los primeros. Y luego, poco a poco, cuando el nazismo fue derrotado, y perdieron la guerra, sus aliados, los aliados de Franco, entonces se notó un cambio. Se arrinconó a los alemanes, se empezó a sacar a los americanos, a los ingleses y a todos los aliados, y se empezó a hacer la política contraria. Estoy hablando en los tebeos. Estoy hablando en los tebeos. Sí, los tebeos. Y era porque Franco tenía que amigarse con los ganadores, no con los perdedores. Y si tuvo que hacer una doble política y pasar de fascista a demócrata, pues con toda la cara del mundo. Y aquello lo vivimos nosotros, de críos, a través de los tebeos. Comentario ahora el de Mondoviliu. Yo soy más joven que tú, Miguel, pero he conocido la cultura de posguerra, pues aquí en Cataluña casi que la vivimos doblemente los que veníamos de ciertas creencias, por haber perdido y por ser catalanes, ya me entiendes. Sí, sí. Y tanto lo que afirma Pérez Reverte como lo que dices tú es rigurosamente cierto. Sí, hombre, y a lo mejor hay algo que no lo sabes, o igual sí lo sabes, pero bueno, yo te lo digo. El autor de esas hazañas bélicas, Boixcar, que era republicano, estaba en una cárcel de Barcelona precisamente, estaba ahí en Cataluña, preso. Y como dibujaba bien y el hombre tenía que comer, pues le daban los guiones hechos y él lo dibujaba simplemente. Y gracias a eso pudo mantener a su familia desde la cárcel. Vamos ahora a conocer el comentario de Monse. Sé que el tema de hoy me resulta resbaladizo. Mondo y yo venimos de segmentos distintos, opuestos, incluso enfrentados. Ya no es como al principio, gracias a Dios, pero adquirir esa comprensión mutua y esa tolerancia conlleva mucho esfuerzo. Te lo digo yo, amigo mío. Ya lo sé. Pues fíjate, si vosotros sois de diferentes niveles, pero de una misma sociedad, porque vosotros y yo, por pelos, pero también ya nacimos en época de paz y con la guerra perdida, pues
imagínate los que como mi padre hicieron la guerra. Si tú juzgas tremendo lo vuestro, imagínate lo otro. Terrible. Comentario de Ginés. Has titulado el artículo de hoy De allí venimos. Desde luego no habrá quien falte el que te digan que es una especie de memoria histórica revanchista y que lo mejor es dejarlo todo en paz y cerrar la boca. Como tampoco faltará, por el contrario, el que arree esta mula para justificar sus odios. Lleva mucho cuidado. No, vamos a ver si soy consciente de lo que estás diciendo, pero es que ninguna de las dos posiciones son justas con la historia. El que quiere esconder la historia y taparla y que no se sepa y silenciarla, está trabajando en contra de la historia misma. O sea, una cosa no se puede superar si no se conoce. Es algo tan básico como eso. Para superar las cosas hay que conocerlas. Y claro, el que quiere utilizarlo como revanchismo, pues mira, con la revancha lleva la pena y su propio castigo, porque el odio no trae nada bueno. Ande el camino que ande. Ese es su problema. Leemos ahora el comentario de Merced. Efectivamente, mi tía abuela me contaba que tenía un tío abuelo que para redondear la mísera paga de cartero en aquella época había montado en su casa una especie de kiosco. Claro, mi abuelo. Desde donde surtía de periódicos y tebeos. ¿Era ese el origen de tus vivencias que tanto cuentas de tu relación con ellos? Exactamente ese. Porque cuando murió mi abuelo, mi padre se hizo cargo de aquel chiringuito para redondear por los escasos ingresos que le daba la brocha gorda. Y entonces se quedó con aquel kiosco, porque era un kiosco en una casa, de venta pues de tebeos, de periódicos, de revistas, en fin. Y claro, de allí me alimentaba yo, entre comillas. De allí me alimentaba yo y de allí salía todas esas vivencias que ahora comparto con Pérez Reverte. Leemos ahora el comentario de Miguel. Toca yo y toca. Y fíjate, esto se me está pegando de ti. Que tocar viene de tocayo. Ya me dirás algo sobre esto, seguro. Pero yo creo que la visión de esos tebeos hasta los modernos cómics por parte de los que los leen y les tienen afición dista muchas leguas. No son las mismas sensaciones las de aquellos chiquillos que la de estos, ¿verdad? Yo creo que no. Tampoco lo puedo saber porque las vivencias de ahora las tengo a través de mis nietos y no veo yo. O sea, yo veo mucha más afición a través del móvil, de lo que se montan en el móvil, que no sé lo que es, ni me importa, que por los cómics. Claro, se me dirá, es que entonces los móviles no existían. Pues no existían. No sé si para bien o para mal, no existían. Entonces nosotros enfocábamos nuestro interés y mucho cuidado, mucho más importante que todo, nuestra imaginación a través de las historias que se vertían en los tebeos. O sea, ni punto de comparación lo uno con lo otro. Vamos a leer ahora el comentario de Diana. No suelo escribir aquí, pero sí que te sigo. Y me he dado cuenta que has coincidido muchas veces con las historias de Pérez Reverte, sí, a pesar de ser el más joven que tú. No es el primer artículo en el que lo citas. ¿No has probado ponerte en contacto con él, aunque no sea más que para ahondar a ese respecto? Sería muy interesante. No, lo he intentado, pero no lo he logrado. Yo no soy ningún experto en redes. O sea, yo y Pérez Reverte lógicamente por su estatus, como es lógico, pues se ha, entre comillas, protegido a través de las redes, pues con unos contactos a través de terceros que son líneas editoriales o son, en fin, porque si no, claro, lógicamente yo me imagino, me pongo en el pellejo de este hombre y no lo dejarían vivir. Entonces, a través de ahí, yo le he mandado varios avisos, pero se ve que no le han llegado. Pues nada, encargárselo a uno de tus nietos. Pero bueno, eso es posiblemente que sea falta mía. Bueno, pues a seguir intentándolo.
Leemos ahora el comentario de Fernando. Soy maestro extremeño y permíteme que me meta donde no me llaman, aunque sí que como educador me importe. Las historias verídicas que cuentas, con base tremendamente actual, que te he leído varias, son tremendamente interesantes a la hora de confrontarlas, que no enfrentarlas, con la realidad actual y ante las generaciones actuales. ¿A nadie se le ha pasado por la cabeza, ya que te tienen allí, a ti, en organizar charlas de todo esto? A mí no se me escaparían. Pues porque tú, además de ser un maestro extremeño, sería, aquí estoy hablando, tú serías un maestro extremo. Además de extremeño, sería extremo. Mira, eso aquí no se le ocurre a nadie. Aquí no se le ocurre a nadie. ¿Por qué? Pues porque estamos, todos muy bien domados en el pesebre. Y nadie quiere complicarse la vida de que nadie le pueda decir, oye tú. O sea, yo no sé en Extremadura. Aquí, desde luego, no. Pero con un no de esos mayúsculos. Aquí estamos muy adocenados. Aquí vamos por otro lado y por otras cosas. ¿Estamos? Y además, mira, tengo la suerte de tener una gran amiga, escritora. Lleva ya 5 ediciones de algunos de sus libros. Es cartagenera. Y se me ha ofrecido para venir a Pacheco. Y se lo digo y se quedan mirando así como si fuera un extraterrestre. O sea, vamos a ver. No, cero patatero. En Extremadura, pues a lo mejor sí. Tú, a lo mejor también. Pero esa es mi experiencia, amigo mío. Leemos ahora con el comentario de Manuela. Aquellos maestros de aquella época eran personas comprometidas. Hoy son profesiones bien remuneradas. Nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Aquello era devoción. El ser maestro era afición, era devoción, era tener, nacerle de dentro. Hoy es una salida. Es una salida. Es una profesión de la cual se vive bastante bien. Con el trabajo justo. Y responsabilidad la mínima. Y siento que se me ofendan algún amigo y alguna amiga, pero es que vamos a ver, es como se ven las cosas desde fuera. Y claro, los que tenemos cierta edad, si los comparamos con nuestra época, que era cuando se decía aquella famosa frase de pasa más hambre que un maestro escuela, y que era verdad, jamás he visto yo tanta dedicación como cuando pasaban hambre. Y punto suspensivo. Vamos ahora con el comentario de Ismael. Esta de hoy no es la democracia a la que los de vuestra generación aspirabais, ¿a que no? No. El desprecio a la cultura y a la experiencia que existe en la actualidad duele. El desprecio a la cultura, la mala educación, la partitocracia, vamos, una democracia a media, donde no se han desarrollado las segundas partes al votar, ni las listas abiertas, ni nada de nada, donde te lo dan todo mascado para que tú votes lo que ellos ya han elegido antes. Esto no es una democracia como debe de ser. Es una pseudo-democracia. Pero si a nosotros nos vale, estamos contentos y es lo que queremos, pues eso es lo que tenemos. Leemos ahora el comentario de Mijaela. Hombre. Otro que envío a los de la Asociación de Escritores Europeos, amigo mío. Esto no son cuentos del abuelito Calleja, esto es pura historia. Muchas gracias, Mijaela. Sí, esto es pura historia. Quien quiere aceptarlo, pues que lo acepte. Quien no quiere aceptarlo, que no lo acepte. Pero esta es la historia. Y no hay otra. Lo que hagamos nosotros con ella es cosa nuestra. Y último comentario de Ramón. Tu último párrafo es demoledor. Haces una comparación cultural y educacional de los valores formativos de entonces con los de la actualidad, incluso a nivel universitario. Y pones unos ejemplos concretos y verdaderos que quienes no lo vean es porque no quieren.
mal presente estamos construyendo de aquel pasado? Hombre, vamos a ver, esto que yo pongo aquí salió, era un universitario, un grupo de universitarios, ¿eh? Que le pusieron la alcachofa delante de los morricos por la calle, ¿eh? Y los universitarios dijeron que... Pero es que no fue la República la que se levantó contra Franco. O sea, esa annada, esa barbaridad, esa inmensidad de burricie, lo están diciendo los universitarios. Entonces, ¿qué clase de formación o de deformación están recibiendo en los planes educativos que se les está dando? Es una consecuencia lógica, ¿eh? Y es una constatación. Yo no estoy juzgando, es una constatación. Pues muy bien, apliquémonosla a nuestra conciencia. Bueno, pues hoy hemos conocido el artículo De allí venimos, hemos compartido también los comentarios que llegan a tu blog y ahora pues vamos a conocer el título del próximo artículo, del próximo miércoles en El Mirador. El título: Matrimonios, casorios, bodas y bodorrios. Esto parece un poco como sacado, traído del Mundo Rosa, ¿no? De una revista del corazón. O de un mercado, de los sábados. Bueno, yo como no conozco el contenido, por el título. ¿Cómo es? Matrimonios, casorios, bodas y bodorrios. Eso es. ¿A qué le suena? Matrimonios, casorios, bodas y bodorrios. Es como el anuncio, ¿no? De algo que se está vendiendo. ¿A qué le suena? Pues a todo eso que estamos haciendo. Pues bueno, simplemente vamos a poner una nota de aclaración, nada más. Porque con la capa de la boda pues estamos haciendo muchas cosas que no es lo que dicen ser. Entonces, pues sí, es simplemente. Y además lo vamos a hacer con un ejemplo personal mío, no vamos a inventarnos chismes, ¿vale? Bueno, pues agradecerte, Miguel, que estés aquí en El Mirador en Red Torre Pacheco y hasta la semana que viene. Muy bien, pues hasta la semana que viene.